Vamos a leer 1 Timoteo 4 del 7 al 16. Y dice la palabra: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Quedémonos con esta palabra, hermano. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo. Pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Son cosas, hermanos, que van a llegar a trascender los cimientos de nuestras convicciones. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y aquí es donde realmente asienta ese mensaje precioso, ¿no? Que es necesario en estos tiempos para nuestros corazones, hermanos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo, para los que te escuchan. Vamos a orar. Padre Dios, siempre eres bueno, Dios mío. Has sido bueno desde el principio y hasta el fin. Perdónanos nuestras dudas, nuestra inseguridad, nuestros temores al hombre, Dios mío, nuestra falta de fe y de comprensión de tu palabra muchas veces, Dios mío, que por eso tropezamos. Enséñanos a través de ella a observar, Dios mío, a analizar, a ser, Dios mío, efectivos en aquello que queremos, proseguir hacia la meta, Dios mío, como esos llamados tuyos. Gracias por tu pueblo. Dios mío, dale sabiduría para que pueda entender, pero a mí también como vasija, Señor, para no estar inquieto, sino confiado en que tú lo harás, Dios mío. No predico nada nuevo, sino tu palabra, Dios mío, en nombre de Cristo. Aunque habrán visto, hermanos, he leído los versos del 7 al 16, pero como Pablo, como he explicado al principio, para dar las instrucciones, primeramente él tenía que tener una convicción absoluta. Era necesario, porque de otra manera su enseñanza no sería evidente. Tendría lagunas que no serían respaldadas. Y sabemos, hermanos, que todos los que estamos aquí, habrán todo tipo de oyentes. Habrán salvos y personas no salvas, hoy por hoy, pero nuestro clamor y la exhortación de la palabra es que vaya a todos la palabra. Sabemos que entendemos, hermanos, que la Biblia no ha sido escrita a nosotros directamente, pero sí, hermanos, es súper útil para nosotros, porque ella nos trae dirección para conducirnos en la vida. No ha sido escrita directamente a nosotros, pero trae dirección para que nosotros podamos conducirnos en la vida. Sin la palabra de Dios, ¿qué haríamos los creyentes? No tendríamos dirección para caminar, dirección sabia. Y vamos a ir entrando en tema, hermano.
podemos observar que esta carta no va dirigida a una iglesia, sino de Pablo a su hijo en la fe. Sabemos que en este caso, primera, segunda Timoteo y Tito, no va dirigida a una iglesia, pero sí va a esos hijos espirituales con ese corazón pastoral como lo estaba haciendo Pablo. Y hermanos, esto es importante también reconocerlo, porque esto también nosotros tendremos que hacerlo. Tendremos que hacerlo. Ahora iremos viendo hacia futuro. La traducción de hijo aquí se refiere a la función de Pablo como ese padre espiritual. Como he dicho, con ese corazón pastoral. Y esto nos va a trasladar, hermanos, a cada hogar. La iglesia se compone por hogares. El mundo y sus pensamientos y sus corrientes tienen un arco tensado directamente hacia las familias para hacerlas disfuncionales, para romper precisamente el propósito de Dios. Y ese es el objetivo. Pero bueno, la palabra para eso está. Ten cuidado de ti mismo. Como he dicho, empiezo mirando el espejo. ¿Y qué he visto en el espejo, hermano? Mi propio rostro. Entonces, hacia futuro, si va a haber una división, si va a haber problemas en el matrimonio, si va a haber problemas con los hijos, vaya a pasar lo que vaya a pasar, hermano. La palabra, ¿a quién le dice que de quién que se cuide? ¿De quién debe de cuidarse? De aquel que tú has mirado en el espejo. ¿A quién has visto ahí? No creo que estemos tan distorsionados como para no ver nuestro propio rostro, hermano. Pero el diablo es muy astuto. Es muy astuto. Y voy a hacer un paréntesis. Cuando nosotros vamos, algo que me asombra de la selva es de que por mucho esfuerzo que nosotros hagamos para limpiar el camino, en 2 días se ha cerrado. Y así es nuestra naturaleza caída. Si nosotros no vamos a la palabra, no vamos reflexionando, automáticamente 2 días después, aquella expresión maravillosa que yo tenía con el Señor en mi habitación, de repente lo he dejado, la grandeza de Dios, por un trozo de pecado. Y por eso, hermano, Pablo tiene que hacer un desarrollo de su propia vida. Y por eso he tenido que empezar mirando mi propio rostro. ¿Para qué? Para que el día de mañana no tenga que echarle la culpa a nadie de lo que pasa en mi vida. Ese es el liderazgo que te corresponde a ti como nacido de nuevo, y a ti que no has nacido de nuevo. Aquí iremos viendo en la palabra que va también para ti. Dice, y los oyentes, ahora iremos viendo. Así como Pablo ha dicho, reconoce cómo fue su pasado de Pablo. Yo creo que eso lo sabemos todos. Pablo era un perseguidor de la iglesia, y eso lo iremos viendo ahora en la palabra. Así como fue de gran utilidad para Pablo, para mí y para cada uno de los que somos hombres pastores de nuestros hogares y los que se van a ir formando. Importantísimo reconocer, hermano. Reconocer el estado es y va a ser de vital importancia. Y vamos a dejar, hermanos, que sea la palabra quien testifique estos acontecimientos. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo, vamos a leer del 13 al 17. Y ahora vamos a ir descubriendo, hermanos, cómo la propia palabra de Dios abre y nos deja en una bancarrota absoluta. Dice, a pesar, Pablo dice, 1 Timoteo 1:13, él se pone como ejemplo aquí. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, está hablando, ¿sabes de quién? Del gran apóstol Pablo, hermano. Y creer que nosotros somos hechos de otra pasta, creo que estamos equivocados. Somos así o peores.
En mi insolencia, dice Pablo, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. El 14 dice, oh, Pablo ahí empieza a soltar exclamaciones que si bien Dios trae evidencia de esa situación hoy, espero que sea así glorioso, hermanos. Como dice Pablo, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Si esas palabras, hermanos, no retumban en nuestro corazón y hacen mella, me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Estamos viendo, hermanos, cómo sale la porquería y entra lo precioso de Dios. El 15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Esto para el creyente y para el no creyente que está aquí. Y todos, dice, deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero qué declaración que pone Pablo aquí, hermano. De los cuales yo soy el peor. Ese acontecimiento tiene que ser real en nuestras vidas, hermano. Tiene que ser real. Pero Dios, nuevamente, pero Dios tuvo misericordia de mí. Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con amor, con aún los peores pecadores. De los cuales Pablo se identificaba con ellos de forma directa. No había tú, nada. Y fíjate lo que dice. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Y ahora pasa al 17 y dice que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible, el que nunca muere, solamente Él es Dios. Estos versículos, hermanos, yo creo que están hablando claramente de la conversión de Pablo. De un cambio rotundo de su vida. Porque, ¿qué le podía transmitir a su hijo Timoteo si él no había experimentado? Sería una falacia, sería falso. Hermano, lo primero que podemos ver aquí es que Pablo, en primer lugar, estaba ciego. Pero no nos olvidemos, hermano, que así estábamos nosotros también antes del precioso don de arrepentimiento. Así estábamos. O sea que eso debe de traernos recuerdo de humildad. Mira, la Biblia habla del insolente como un soberbio que confía en sí mismo y que puede salvarse. O que puede ganar su salvación. La Biblia se está refiriendo a esto en insolencia. Lo triste de todo esto es, hermanos, que Pablo, a pesar de todo lo que hacía, perseguía a la iglesia, todo lo que hacía, lo hacía con un celo, supuestamente, por amor al Señor. Y fíjate qué equivocado que estaba. ¿Por qué? Porque la realidad era que estaba perdido y condenado. Esa era la realidad. Era nuestra realidad, hermano. Pero qué preciosidad, hermanos, qué cosa más gloriosa cuando alguien se atreve a predicar el evangelio. Y de eso también iremos hablando hacia el futuro. Qué precioso es cuando alguien habla el evangelio, hermano. Porque eso no es para guardárnoslo para acá y abrazarlo cada vez más y nos ceñimos cada vez más y cada vez somos de menos alcance. El diablo está feliz. ¿Por qué? Porque hay que expandirse. Hasta que el glorioso evangelio de gracia nos da un golpe de realidad y nos deja sin opción ninguna. ¿En quién? En nosotros mismos.
Yo creo que es el momento más precioso, hermano. Yo creo que aquel nacido de nuevo que ha experimentado este momento, no creo que se olvide nunca más en la vida. Es imposible. Es una marca que marca fuego. Es imposible que nos olvidemos. Yo antes iba a calmar mis penas con bebida, hermano. De repente, los domingos a las 11 me estoy preparando para irme a la iglesia. Era imposible. Era imposible, hermano. Sin ese glorioso evangelio que haya trastornado mi corazón, sin que eso haya hecho cambio en mi vida, era imposible. Era imposible. Lo será como lo ha sido también para vosotros, hermanos, cada uno en la área en la que ha correspondido. Ahora, en este acontecimiento nos deja preparados para un verdadero arrepentimiento y genuino. Hermanos, al ver la generosidad de quién, de nuestro Señor Jesucristo, aquel santo, justo y puro que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Esa gracia estaba viendo Pablo. Eso maravilloso estaba viendo Pablo. Y ser confrontados por él, oh, qué precioso, hermano. Oh, verdaderamente, qué precioso. Nosotros debemos de analizar esto. Debemos de recordar de continuo ese, oh, ¿de dónde nos ha sacado? Mira, fíjate cuánta cantidad de basura tiene que salir de nosotros, hermano. Cuánta cantidad de basura tiene que salir de nosotros para que puedan entrar el amor, la fe que provienen de nuestro Cristo. Si nos ponemos a preguntar persona a persona, hermano, odio, remordimiento, rencilla, contienda, mentiras, engaños, soberbia. Si nos sentáramos, hermanos, a meditar en estas causas, te darías cuenta que aún habiendo nacido en la casa pastoral, posiblemente estés tan herido, tan destrozado. Y es así, es el pecado el que daña, es el pecado el que deteriora todo, desde niños. Mira, un niño, hermanos, cualquier rechazo lo recibe. Es falso que me digan que el rechazo es una de las cosas que más hiere a los seres humanos. El rechazo es algo violento, malo, destructivo. Y todo eso se aglomera en el corazón cuando acuerdas en una persona pues, que está llena de odio. Pero para eso el precioso evangelio, hermano, para eso el precioso evangelio. Todo eso tiene que salir de nosotros, ¿para qué? Para que puedan entrar esa fe y ese amor que provienen de Cristo. Hermano, estamos hablando ya de una conversión. Y un ejemplo muy claro, porque no me gusta solamente hablar acerca de Pablo, me gustaría ver cómo ese ejemplo se ve ya en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver con el profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? Dice, oh, soy hombre de labios inmundos. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento? ¿Sabes por dónde sale primeramente eso? Por la boca. Por la boca, hermano. No va a salir por ningún lado. No esperes que salga por el oído, por la nariz. No. Sale por la boca. Por la boca. Y entonces, ¿qué hace el profeta Isaías? El profeta Isaías, en un momento determinado, mira hacia arriba, hermanos, mira hacia arriba y ve la santidad y la grandeza de Dios. Y entonces él le he puesto versus la calamidad que existía en él. Solamente cuando nosotros decimos, oh Señor, ayúdame,
elevamos esa mirada a ese Dios santo, puro y justo, que no se va a mezclar con ninguna de nuestras patrañas, con ninguna de nuestra asquerosidad se va, pero Él nos va a limpiar. Y entonces, por eso le he puesto versus la calamidad humana. ¿Y qué termina sacando conclusión Isaías? Dice, podrida llaga de la cabeza a los pies. Hermanos, si nosotros nos damos cuenta cuando solamente tenemos una herida, o has visto a personas que tienen heridas de mucho tiempo, empieza a mal oler. Huele mal. Imagínate esa herida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Hermanos, es una enfermedad terrorífica el pecado. El pecado es una enfermedad terrorífica que si nosotros no miramos con honestidad al Dios santo, puro y justo, nunca podremos ver la maldad de nuestro corazón. Siempre estaremos guardando algo ahí adentro. Algo de odio, algo de rencor, algo de lo que me ha dicho, me ha hecho. Todas las causas, hermano. Pero aquí está la evidencia de que si nosotros miramos a Dios en su plenitud, quedaremos impactados por lo que Él es, pero quedaremos también reconociendo nuestra calamidad. Pero gloria a Dios, porque hay esperanza, hermano. No quiero dejarte en la estacada, no quiero dejarte en ese lugar. No, al contrario, todo lo contrario. Él nos puede sacar de ahí y la clara evidencia es cada uno de los que se han mirado en el espejo, que es nacido de nuevo, sabe de dónde le ha sacado el Señor. Es consciente, es consecuente, pero también te digo, nuestra responsabilidad es limpiar la senda. ¿Por qué? Porque a los 2 días ha crecido tanto que nuevamente estaremos luchando. ¿Y sabes qué es lo que hace el pecado? El pecado es muy astuto, hermano. Te engaña, te envuelve, y al que hace 3 días, lo primero que hace el pecado, ¿sabes qué es? Te nubla el camino. Ya estás liquidado. Cuando el camino se tapa por causa de no ver claramente a ese Dios santo, lo que automáticamente empezamos a caminar es a tientas, a tinieblas. Ese es el problema. Entonces, por eso Pablo tiene que decirle a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de pensamientos y de enseñanza que estaba dando. Muchas veces tenemos creencias acumuladas en la cabeza, domingo tras domingo, pero como no hemos limpiado el camino y para caminar en esa senda, ¿cómo vamos a caminar? Creencias puras aquí en la cabeza, pero el corazón distorsionado yendo para otro lado. Nos damos cuenta, hermano. Es importantísimo. Pablo habla a cualquier oyente, converso, inconverso, así como también invita a su hijo espiritual. Él nos dice también a nosotros, como al que está aquí y no es creyente todavía, que debemos aceptar esa palabra de Dios, esa preciosa palabra de Dios. Quizá por alguna razón todavía no hay ese asentamiento. De verdad te insto a que puedas escuchar la palabra de Dios, porque es la única que va a traer ese asentamiento, va a traer esa convicción de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, y al final nos daremos cuenta, como he dicho al principio, estaremos preparados para esa oportunidad de arrepentimiento. ¿Y cómo va a proveerse, hermano? A través de la predicación. Es el medio por el cual va a ser. Por eso he dicho, te invito de que si estas cosas están pasando, de que puedas hacerlo y que puedas correr al trono de la gracia. Pedir al Señor ese don de arrepentimiento. Porque Dios es fiel y justo para dárnoslo. Nos lo va a dar, hermano. Nos lo va a dar. Y el verso 17, Pablo pasa
directamente a darle la gloria a Dios. Ya se olvida, hermano, él empieza reconociendo cómo era, empieza descifrando su conversión, pero ahora ya el verso 17 realmente nos recuerda que no solo se queda en creencias, sino que él lleva a cabo esa vida, obviamente por medio de la gracia del Señor. ¿Y por qué? Por medio del poder de Dios. Porque una vez que nosotros hemos recibido ese perdón de pecados, una vez que hemos salido de ese lugar de condenación, de ese lugar que podíamos estar haciendo cosas incluso para ganarnos el respeto o la salvación, ya ahora no tienen sentido. ¿Por qué? Porque Pablo entiende que quiere darle la gloria a Dios. Él quiere con claridad darle la gloria a Dios. ¿Por qué él quiere darle la gloria a Dios, hermano? Porque creo que también debemos hacerlo nosotros. Porque ¿a quién se la vamos a dar si no? Mira lo que dice el verso 17. Que todo el honor y toda la gloria sean ¿para quién? Para Dios. Por siempre y para siempre. Está hablando de los tiempos que iban a venir, del presente, del pasado, presente, futuro. Y él reconoce una cosa. Él es el Rey eterno. El invisible que nunca muere. Por si se nos ha olvidado de que a lo mejor últimamente no hemos tenido una buena relación con el Señor y estamos a lo mejor culpabilizados, no lo sé, en el área que estés pasando, pero dice, Él nunca muere. Solamente Él es Dios y que a Él sea la gloria. Esa debe de ser nuestra actitud, hermanos, porque cuando ya hemos recorrido este camino, ya podremos estar preparados para servir también a otros. Que ese es el propósito. Ahora iremos viendo cómo Pablo necesitaba todo esto para darle las instrucciones a su hijo Timoteo. Y fíjate las instrucciones, hermanos, que no son desligadas de la misma vida que llevaba Pablo, porque es la palabra de Dios. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 1:18, y dice, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. ¿Para qué le dice? Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Entonces, ¿quiere decir que vamos a tener que luchar? Sí. Si crees que todo es un bálsamo, que todo va maravilloso, estamos equivocados. Estamos totalmente equivocados. Dice, que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. ¿Por qué tiene que darle estas instrucciones, hermanos? Porque, fíjate, el 19 dice, aférrate a tu fe en Cristo. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Ahora, ¿por qué tiene que él darle estas instrucciones? Porque al final tiene que decirle que se cuide de quién. De él mismo, como lo tenemos que hacer nosotros. Pero hay un progreso que como él le va explicando a su hijo Timoteo, precisamente, hermanos, para que así nosotros que también es útil para nosotros, para que nosotros tampoco nos desviemos en el camino, hermano. Porque posiblemente nos vamos a desviar y lo haremos con seguridad. Pero para eso está la palabra de Dios. Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Ahora fíjate lo que dice. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. En Gálatas Pablo dice que no vaya a ser yo eliminado, siendo heraldo para otros, venga a ser yo eliminado. O sea, hay que tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado. Y los nombra con claridad quiénes eran, porque ¿sabes qué pasa?
cuando hay personas que están tiempo en la congregación y no han nacido de nuevo, hay una conducta que se hace gravosa. Fíjate lo que dice. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. ¿Y qué dice Pablo? Yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Es serio, hermano. Es súper serio. Bajo la soberanía de Dios, Dios nos puede dejar bajo el control de Satanás. No estoy diciendo en el control absoluto, sino bajo alguna circunstancia, hermano. No estoy diciendo que, como antes se pensaba o teníamos tendencia a decir que estaba endemoniado. No. Hay determinadas causas que van a suceder y voy a explicarlo, ¿vale? Con distintos fines. Ahora vamos a poner ejemplos de la Biblia. En el caso de Pablo o de Job, podemos ver, para mantenerlos, ¿sabes cuál era el propósito, hermano? Era mantenerlos humildes y dependientes de Dios. ¿Ves la diferencia? Pero ¿por qué fueron expulsados entonces Himeneo y Alejandro? Que luego también nombras a Fileto. Otros casos negativos y para ser juzgados, como el caso en el caso positivo de cómo podemos ser en distintas situaciones por la soberanía de Dios, pues zarandeados por el enemigo. Pero ahora hay ejemplos claros también de la Biblia que trae juicio, hermanos, en otros casos negativos para ser juzgados, como el caso de Saúl o de Judas. Hemos visto claro, ¿no? Los ejemplos tienen que ser claros, hermano. Saúl, su situación final. Judas, su situación final. Ahora, aquí en este caso, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expulsa a estos dos, Himeneo, Alejandro y también Fileto, que era un falso maestro. Está hablando, hermanos, de que no solamente debería de ir alineada esa vida nueva en Cristo, esa conversión genuina, sino también cómo la iglesia debería de ir conduciéndose. Necesaria, súper necesaria. Y fíjate, él expulsa a estos tres con un propósito, hermano. El propósito es de poner fin a su influencia. Fíjate. Es decir, que personas que no son convertidas dentro de la iglesia año tras año traen una influencia. Y por lo tanto, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería que proteger el pueblo de Dios. Ese es el propósito, hermano. Ese es el propósito de la predicación, hermano, necesaria que nos confronte. Sí, es necesaria, porque si no, yo me acomodo y el camino empieza a cerrarse, hermano. Y cuando quieras caminar, te aseguro que no sabes ni por dónde ir. Lo dice un servidor que también se ha tropezado y ha caído. Y no estoy libre todavía. Mira, y a partir de aquí, hermano, fíjate dónde le deja la claridad de la vida cristiana y del funcionamiento de la iglesia. Fíjate dónde le deja Pablo a Timoteo. A partir de aquí las directrices son claras y de aplicación personal. Mirando al espejo, hermanos, de continuo, para recordar lo que somos. ¿Y dónde podemos cobrar fuerzas para salir de ahí? En el espejo habrás visto tu rostro. Habrán áreas en las cuales, hermanos, estemos luchando. Yo también estoy en áreas luchando. No soy perfecto. Si estaría perfecto, ya estaría en la presencia del Señor. Vivo en un cuerpo de naturaleza caída. Y entonces, aquellas cosas que continuamente nos vienen derrotando, hay una causa que tiene que ser importantísima, hermano. Tenemos que trabajar en ella. Pelear la buena batalla de la fe. Y para eso está la palabra. Y Pablo le deja claras las instrucciones. Pero fíjate, como he dicho, vamos a encontrar fuerzas en Dios para salir de ahí. Primera de Timoteo 2:1.
Pablo ya le pide a Timoteo que ore por todos los seres humanos. ¿Y sabes qué le dice? Pídele a Dios que les ayude. Hermanos, si nosotros creemos que vamos a hacer lo que vamos a ayudar, estamos cerrados. Estamos totalmente aniquilados, porque lo haremos en nuestra fuerza. Un día, al dos, al tercero, no tendremos ganas de mirarlo al pecador. Porque nos veremos reflejados nosotros mismos y digamos, esto es un asco. Pero aquí claramente dice, pídele a Dios que los ayude. Otra cosa, le dice, intercede por ellos. Intercedemos, hermanos. Dice, intercede por ellos. Y da gracias. La gratitud, hermanos, la gratitud es un acto que cambia los ambientes. Tú entras a un lugar desagradable, tú empiezas a agradecer a Dios, las cosas cambian. Cambia nuestra mentalidad, cambia todo. Verso 2, Timoteo 2:2. Dice que ore por las autoridades. Lo normal que es que si nos están dando un mal ejemplo, pues nosotros nos vamos a rebotar, es normal. Pero dice que ore por las autoridades. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas le agradan a Dios. ¿Tengo que hacerlo porque me agrada a mí o porque le agrada a Dios? Hermanos, tenemos que entender de que es porque le agrada a Dios. Y yo tengo que amar la cruz y seguir. Obviamente tendremos que tener discernimiento, como iremos viendo ahora. Tendremos que tener discernimiento en distintas causas. No vamos a tampoco entorpecernos y seguir cualquier ley que vaya contraria a la palabra de Dios, aunque sea por nuestro estado. Que hablemos con claridad. ¿Por qué, hermano, que hablemos con claridad? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo. De Él tenemos que hablar. De Cristo tenemos que hablar. ¿Por qué muchas veces tenemos miedo de hablarle a nuestro jefe? De Dios. De Cristo, el único mediador entre Él y Dios. Va a ser Jesucristo. Hermanos, pero si nosotros no recibimos la valentía, el coraje y la información correcta, no solamente creencias, sino una evidencia de vida, no podremos hacerlo. Estaremos tambaleando de miedo ante un pecador. Y ese será un problema para nosotros. Hemos visto que estas cosas, hermanos, son muy prácticas. Se pueden llevar a cabo con la ayuda del Señor, con su gracia, su favor, su misericordia. Podemos llevar a cabo. Y bueno, para concluir, quisiera entrar en estos versos, hermanos, para que en ese sentido podamos ver cómo ahora ya es Timoteo el que tiene que conducirse. Ya no Pablo, sino es ahora Timoteo quien debe de conducirse. Y si te preguntas tú como joven que todavía nadie te respeta o te brinda ese... Aquí la palabra lo dice claramente, hermano. Primera Timoteo 4:7 dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Por eso he dicho, quédate con esta palabra, piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad. Sabemos cuando alguien va y golpea a una persona, hermanos, decimos que parece una bestia, que no tiene piedad. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué nosotros a veces con la boca golpeamos tanto a una persona que no hace falta darle un golpe? Y le rompemos la cara y la boca. Hermanos, son cosas que tenemos que reflexionar. Ya no vale. No vale el que, he dicho, hermanos, con claridad. La palabra traerá conclusiones claras a nuestra alma. Ya no vale que mi inmadurez, soy niño, no. Amado, si estás más de 5 años en la iglesia, ya no se puede darte la chupetita y cambiarte los pañales. Ya necesitas dar fruto. Dignos de arrepentimiento, pero frutos. Y el que está naciendo de nuevo, nosotros estamos preparados para ayudarle. Con claridad, hermano, no podemos darle rodeos. El 12 dice, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, amor, fe y pureza.
Ese es el ejemplo. Claramente dice, palabra, conducta, amor, fe y pureza. 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Hermano, este acontecimiento lo que va a hacer es limpiar el camino. La palabra de Dios, la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza nos van a limpiar el camino. Que de continuo nuestra naturaleza caída a que cuando alguien nos hace daño, normal que queramos sacar lo peor de nosotros. Pero para eso está la cruz. Está la invitación de la preciosa cruz de Cristo. Simplemente recuerda esa imagen del espejo. ¿Quién va a dañar el Evangelio? Esa imagen del espejo. Esa es la que va a dañar el Evangelio, hermano. No es la culpa de los otros. Dice el 14, no descuides el don espiritual que está, dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue dado. Todo cristiano nacido de nuevo, hermano, está capacitado por el Espíritu Santo para poder llevar el mensaje de salvación a otros y de poder discipular. Totalmente capacitado, porque es Dios quien lo capacita. Él nos ha dado ese poder. Por lo tanto, podemos hacerlo. El 15 dice, reflexiona sobre estas cosas. El peor mal de nuestros tiempos, hermanos, es que somos una generación microondas. Todo lo queremos ya. Y si no sucede, la culpa es de cualquiera. Inmediatamente. Dice, reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Hermanos, el testimonio. El testimonio habla. El testimonio está hablando. El 16, para concluir, dice, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Sabemos, hermanos, con claridad, sabemos que la salvación es de Dios. Pero aquí lo que se está refiriendo, hermanos, que Dios lo hará a través de seres mortales. Es decir, esta vasija tiene que ser usada por Dios, sino ¿para qué ha sido salvada? Ya estaríamos en la presencia del Señor. Dios va a hacer evidente su predicación a través de seres mortales como nosotros, como lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo y lo hará en este tiempo. Así es que, amados hermanos, reflexionemos. Hasta aquí nos trajo el Señor. Si Dios así lo permite, hermano, el día 19 me tocará una nueva predicación donde hablaré acerca de cómo nuestra cultura ya ha cambiado y nosotros ni cuenta nos hemos dado. Hay misioneros que han ido a África, hermanos, y han dado su vida por llevar el Evangelio y a lo mejor ahora nosotros ni cuenta nos estemos dando que nuestra sociedad ha cambiado, que nuestros barrios han cambiado, nuestras cafeterías han cambiado. Digo nuestras, hermanos, como yo si fuese de aquí. Yo no soy de aquí. Pero, amado hermano, yo la España que vi hace 20 años atrás no es la que veo ahora. ¿Y qué hacemos nosotros bien sentados aquí? ¿Por qué no estamos llevando el mensaje? Si otros han muerto por querer llevar el mensaje a esos países y ahora los tenemos aquí. ¿No hemos entendido quizás el discernimiento de los tiempos? Algo está fallando, hermano. La palabra tiene que hacer un efecto en nuestras vidas a todos los sentidos. Y creo que todo este contenido debe de ayudarnos, hermanos, a ver la realidad tal cual es. Lo digo como extranjero, hermano, peregrino y extranjero. Soy en esta tierra, pero también Dios me ha dado la gracia, hermanos, para ver la etapa que estamos viviendo. No esperemos, hermanos, que la cultura española avance el reino de Dios si ni siquiera queremos tener contactos con los del otro lado del continente. Y cuidado, porque la publicidad nos va a llevar a un enfoque claramente distorsionado. ¿Por qué? Porque nos hará pelear cultura contra cultura.
Luego veremos nuestros barrios llenos de asesinatos. ¿Y los cristianos dónde estamos? ¿Escondidos, hermano? ¿Empoderados por el Espíritu Santo y estamos escondidos? No lo sé, no sé si es nuestra responsabilidad, hermano, salir a predicar el Evangelio. Los tiempos son de Dios, no sé cómo van a pasar las cosas. Pero los barrios deben de ser del Evangelio. Los barrios tienen que ser inundados por el Evangelio, porque ¿quién va a cambiar a los Latin Kings? ¿Quién va a cambiar a los musulmanes? ¿Quién va a cambiar a los africanos? ¿Quién va a cambiar a los sudamericanos? Te digo una cosa con toda claridad, hermano, si no es el Evangelio no lo hará nadie. Porque ¿quién nos ha cambiado a nosotros, hermano? ¿Quién nos ha cambiado a nosotros? Si no es el poderoso mensaje del Evangelio. Así que voy a pedirte, hermano, que cada uno como pastor de tu casa y las que están solas, los que están jóvenes, puedas reunirte con tu familia y puedas orar por ella. Porque he dicho, la piedad, hermano, tiene que ser llevada a cabo. Ora por tu familia. Hombre, como pastor de tu casa, como ese Pablo, servidor hacia Timoteo, de Timoteo a la siguiente generación. Hermano, así clamemos. Una vez que podamos hacer esto, hermano, que te comprometas a que si estás orando por ella, porque la iglesia se compone por familias, y si nosotros mañana estamos hablando mal de mi hijo, de mi esposo o de mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Simplemente estoy dejando la espalda descubierta para que el látigo llegue, hermano, el látigo del diablo. ¿Por qué? Porque enemistades, pleitos, contiendas, iras son el resultado de una vida carnal. Y la piedad no es eso, la piedad es otra cosa. La piedad es aquello, una vida piadosa, es aquella que nosotros tenemos que llevar a cabo a través, como Pablo le enseñaba a su hijo Timoteo, que ore por todos, que interceda. Ahora, no solamente te quedes en tu casa, Samaria, Jerusalén, Samaria y los confines del mundo. Mientras se hace esto, hay que poner la mano en el arado y seguir haciendo lo otro, hermano. No porque yo quiera convertir a mis hijos, no voy a dejar de predicar el evangelio a otro. Lo haremos. Tenemos que trabajar, hermano. Así que te pido, por favor, que puedas orar. Cada esposo por su esposa, por sus hijos.